Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente cuando vivimos situaciones inciertas con alcance local y mundial. Y proponemos, en este sentido, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. De igual forma, saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Edison, buen día. Hola Miguel, buen día. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fabián Mejía. Es estudiante de Filosofía y Derecho, le gusta la lógica, el canto y el baile. Da clases de materias básicas en la Católica desde hace 25 años. Una de sus materias es la de contextos e interculturalidad. Por ello, ha reflexionado sobre lo que es la libertad como condición básica para desenvolverse en un mundo global e intercomunicado. Buenos días, Fabián. Hola Edison, muchísimas gracias por la invitación. Hola Miguel Ángel, hola Tito. Un gusto, Fabián. Esta semana dialogaremos con él acerca de la libertad en los 3 segmentos de Encuentros con la Filosofía. Así, en el primero, Vida Cotidiana, conversaremos acerca de opiniones y referencias habituales a la libertad. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre libertad. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Fabián Mejía compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. En este primer segmento, Filosofía y Vida Cotidiana, conversamos con Fabián Mejía acerca del término libertad, término que no es sencillo definir, pues tiene una multiplicidad de significados y su uso es habitual en varios contextos. De esta forma, hablamos de libertad económica, libertad sociológica, libertad política, etc. Y cada uno de estos escenarios seguro arroja otros tantos elementos. La distinción que se hace en la vida cotidiana es sin duda libertad no es libertinaje, pero sin duda también existen otras interpretaciones. Por eso la primera interrogante para Fabián es, ¿qué se entiende cotidianamente por libertad? No se escucha. Lo que se entiende es justamente lo que estoy haciendo yo, moverme. Es decir, poder caminar en un lugar, estar aquí, poder ir a la izquierda, a la derecha. Estoy como ejerciendo la libertad al no tener impedimento. Esa es la idea de la vida cotidiana del concepto de libertad. Es decir, lograr un desarrollo de las potencialidades de cada ser humano sin bloqueos para ello. No más allá de la libertad del otro, ¿no es cierto? Entonces yo puedo moverme, mientras no haya un otro que impide esa libertad, ¿no es cierto? Entonces mientras yo esté aquí en el jardín,
de la Universidad Católica, el Jardín de Arquitectura y Diseño, atrás de los consultorios jurídicos, tengo una libertad y puedo caminar. En el momento que me encuentre con otro y él quiera también caminar aquí, y después venga otro y venga otro, yo iría limitando mi libertad, porque el otro limita la libertad del otro limita mi libertad. Entonces lo que dice Sartre es básicamente, ¿no es cierto? Nuestra libertad está completamente condicionada por el otro. Y cotidianamente se entiende así, ¿no? Como tu libertad y el exceso sería enfrentado por una persona distinta o un grupo de personas, y esa limitación que te van a hacer, yo no puedo ir, entrar a un aula de aquí, tomar una mochila y salir caminando. No, van a venir gente, me va a limitar, va a decir, no, esa mochila va más allá de tu libertad. Entonces, es lo que cotidianamente se entiende por libertad. Es decir, vivir sin el límite, sin el bloqueo. El único bloqueo al que nos enfrentamos, que enfrenta nuestra libertad, es la libertad del otro. Y por lo tanto, tengo dos opciones. La una es esclavizar al otro, obligar, ¿cierto? Con mi fuerza física, con mi fuerza política, con mi fuerza, con mi poder, sería en este caso, con mi poder político, con mi fuerza, o con poderes que pueden estar en las emociones, o con las razones. También puedo yo lograr hacer eso, ¿no? Manipular a las personas. Y la otra alternativa es desarrollar mi libertad, respetando la libertad del otro y también permitiéndole al otro desarrollarse. Y esa sería una alternativa que es la que buscamos todos, y creo que a eso se refiere el concepto de libertad en la vida cotidiana. Es bastante complejo porque en la vida cotidiana se ha desarrollado mucho este concepto. Es decir, la gente proclama ser libre. Cuando va a un supermercado, piensa que está eligiendo libremente, ¿no? Entonces ese producto lo elegí yo porque yo necesito shampoo y me gusta ese olor, me gusta la marca y pienso que soy libre al hacerlo. Pero cuando tú revisas cómo distribuyen los shampoos en el supermercado, ellos saben a dónde va a ir un joven de 17 años a buscar su shampoo y qué shampoo va a buscar. Es decir, ellos ya saben perfectamente, según rangos de edad, de clase económica, etcétera, qué vas a elegir, aunque tú pienses que lo estás eligiendo por ti mismo. Entonces, estamos muy condicionados y esos condicionamientos harían que nuestra libertad, en realidad, más que una libertad real, sea una libertad aparente, por lo que tendríamos nosotros que enfrentarlo y asumirlo así. Estamos tan condicionados, incluso genéticamente, biológicamente, socialmente, educativamente, que nuestros actos carecerían de una libertad propiamente dicha. Y lo que haríamos es vivirla como si existiera, como si yo fuera libre. Y esa sensación es lo que nos constituye y nos hace sentir íntegros. Cuando perdemos esa sensación, las personas comienzan a sentir una carga que les hace sentir manipulados como robots, que no tiene sentido su vida, comienzan a perder ese significado de lo que hacen, que no están viviendo por sí mismos, sino por otros, y por lo tanto pueden incluso llegar a desear perder la vida a seguir viviendo de esa manera. Entonces, todas estas concepciones se las manejan cotidianamente. Gracias, Fabián Mejía, por esta primera aproximación al concepto desde la vida cotidiana. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con Fabián Mejía, que en este segmento nos ayudará a mirar la libertad desde la reflexión filosófica. Para ello preguntamos,
¿Cuáles son las principales reflexiones filosóficas acerca de libertad? Perdón, ¿me puedes volver a repetir la pregunta porque se cortó el audio? Listo, la pregunta era la siguiente. ¿Cuáles son las principales reflexiones filosóficas acerca de la libertad? Ok, listo. Gracias, Miguel Ángel. Sí, sí está cortándose el audio, pero creo que logré entender la pregunta, que es, ¿cuáles son las principales posiciones filosóficas de la libertad? Justamente. Y a diferencia del tema anterior, que era el tema de la tolerancia, y decíamos que pocos filósofos han trabajado así bien el tema de libertad es casi trabajado por todos los filósofos. Platón, hasta los que han trabajado la libertad, así que querer responder algo así sería imposible porque tendría que ir de uno en uno explicando la libertad en Kant, en Platón, en Aristóteles, en San Agustín, ¿no es cierto? En Sartre, lo que sea, ¿no? Es decir, cada filósofo ha desarrollado en base a sus escuelas y sus lineamientos el concepto de libertad. Sin embargo, digamos así como contestar, pudiéramos, digamos así, englobar algunas posiciones, ¿ya? Digamos, la primera posición, un tanto, el, digamos así, determinista, que la van a seguir muchos filósofos también, es que naturalmente todo ser sigue una eh, un camino preexistente o predicho y por lo tanto un destino. Entonces, todos tenemos ya de manera, estamos condicionados, estamos, como decía antes, estamos ya predeterminados a lo que va a ser nuestra existencia. Y por lo tanto, este acto que parecía libre de yo caminar en este jardín tan bonito, eh, mientras conversábamos, en realidad ya estaba predeterminado. Por lo tanto, la libertad vendría a ser que la aceptación de aquello de tal manera que la sabiduría consiste en eso. No. Fíjense en ustedes ese mensaje profundo de Edipo Rey en el que te dice, por más que luches con el destino termina imponiéndose. Lo mismo podemos ver en las cosas físicas, ¿no es cierto? Si yo suelto un objeto aquí, va a caer y su libertad es caer. ¿Por qué? Porque está determinado a caer. Si no cae, al soltarle, al menos en el planeta Tierra, digamos, dentro de un campo gravitacional, entonces, no sé, sería algo extrañísimo, ¿no? Entonces es como, y lo mismo pasaría con los seres humanos. Los seres humanos ya estamos de alguna manera destinados o predeterminados, que la libertad es esa voluntad de ejercer lo que ya estaba predeterminado. Como dice el mismo griego, ¿no es cierto? Si lo que querías es que yo sufra, se arranca los ojos, ¿no es cierto? Muestra los ojos a los dioses y dicen, aquí están mis ojos, ¿no? Se arranca él mismo con sus propias manos. Si yo estoy destinado a algo, la libertad viene con dignidad, con determinación y cumplir ese destino al que estoy yo determinado. Eso tiene mucho que ver con algunas concepciones, digamos, esa idea de libertad, ¿no? Cercana a esa idea, pero ya mucho más desarrollada, es la fórmula de Santo. Sí, por la ciudad de Dios. De alguna manera nosotros tenemos la capacidad
de poder entender esa voluntad o esa determinación. ¿Cómo se llama ese término cuando se habla de Dios? Te dices, es la divina voluntad, es la providencia. Linda palabra. Es como poder ver, ¿no es cierto? Poder, eso solo le pertenece a Dios, ¿no? Nosotros no tenemos providencia, no podemos. La providencia te está indicando que ya ha sido vista por Dios. Y tú descubres, tanto cada vez que nosotros actuemos acorde a esa providencia o acorde a dado por Dios, que nuestra razón lo descubre y lo ejerce, estamos siendo libres. Cada vez que fallemos, vendría a ser un acto en el que no tuvimos la libertad suficiente porque no conocíamos lo que era, diría también San Agustín, ¿cierto? No sabíamos qué era. Entonces, el acto libre es el acto que tú lograste desarrollar gracias a que tenías todo el conocimiento necesario, de elegir lo mejor y actuaste de esa manera. Ahí fuiste libre. Entonces, fíjense en qué bonito cómo se fue desarrollando a través de San Agustín, Santo Tomás, una concepción de libertad en el que nosotros podemos, a través de la razón, descubrir lo que mejor nos conviene, y a eso se le llama un acto libre. Uno dice, yo soy libre para, no sé, pues lanzarme del piso 10 o de un puente. Bueno, eso no sería una libertad desde esta concepción, porque tal vez tus presiones psicológicas, tus condicionamientos tu ignorancia, etcétera, han hecho que tú llegues a tomar esa decisión, tu vida, digamos, de elección del bien en sí mismo. Esa sería como otra concepción de libertad, desarrollado, ya digo, de diferentes maneras, ya sean con la idea de Dios, ¿no es cierto?, atrás, o simplemente la idea de la humanidad, es decir, el humanismo encuentra la libertad como el acto del bien, el actuar de la mejor manera. A veces no puedes elegir entre un mal y un bien, pero tienes dos males y eliges el menor. Ese sería un acto libre también, porque has sido capaz de discernir y elegir la mejor opción, ¿no? Entonces, no se requiere el concepto de Dios para el desarrollo de esta manera de entender la libertad. Por último, podemos decir, no sé, ya alejándome un poco del núcleo duro de la filosofía, pero sí entrando, y bueno, en la concepción anterior, también podemos hablar del llamado del ser, ¿no? Es decir, ese proyecto filosófico en el que te dice que la libertad es la manifestación del ser en sí mismo, ¿no es cierto? Y el único ser el único ente que está habilitado para poder responder a ese llamado del ser es el ser humano, ¿no? Entonces, pero bueno, es un desarrollo de lo que decía antes. Por último, quisiera hablar un poco ya digo, alejándome del núcleo fuerte de la filosofía del tema de la libertad, acercándome más bien al de la política. Uno diría que uno es libre, ¿no es cierto?, de dos maneras, decíamos. Una es, yo puedo caminar aquí en el jardín y creer que estoy siendo libre porque nada me lo impide, ¿no? Esa libertad que se llama negativa. Pero en realidad, yo soy libre caminando en este jardín porque hay una libertad positiva que me permite hacerlo. Hay una normativa que hace que yo pueda estar en una propiedad privada como en la que estoy yo, que nadie puede romper o robarse las plantas, y que estoy inmerso en una estructura de poder tal que yo en este caso, como soy profesor de la universidad, estoy caminando aquí. Si yo no fuera profesor de la universidad, capaz que ni me dejaban entrar a la universidad. Estoy enmarcado en una estructura tan compleja que la libertad es el resultado de estar en un lugar adecuado para ejercer ese acto. Entonces, la libertad positiva es verdaderamente la libertad que tenemos los seres humanos. La otra es una libertad aparente, una libertad ingenua, ¿sí?
de decir yo soy libre de salir a la calle y caminar. No, no. Atrás de ese acto de libertad está un sinnúmero de estructuras de poder y políticas sociales y culturales que se entrelazan en el cual yo puedo desarrollarme entonces. Entonces la filosofía determina esa posibilidad de explicar la libertad a través de las estructuras sociales y políticas. Fabián, muchas gracias. ¿Por qué no es posible una única conceptualización de la libertad? Entonces, digamos así, como decía, cada vez que yo reconceptualizo un concepto, estoy haciendo filosofía. Entonces, si yo solo tomo un concepto ya hecho, eso no es filosofía. Eso puede ser arquitectura o puede ser derecho, ¿no es cierto? Porque estás tomando un concepto del derecho y lo utilizas para tu ejercicio, para tu comprensión del derecho. O en arquitectura un concepto, no sé, de volumen, pero filosofía no es. Filosofía es siempre volver a construir un concepto. Es como, si tú no lo construyes, si tú solo, como dice Nietzsche, lo pules, si solo pules los conceptos y los tienes ahí, no, eso no es un filósofo. Entonces la filosofía es siempre volver a construirlos y por lo tanto jamás va a haber un solo concepto, de ninguno, no solo de libertad, de justicia, sino ningún concepto en filosofía es definitivo ni estable, tiene cierta estabilidad obviamente porque guarda coherencia y lo que hacemos es aplicarlo, mejorarlo, construirlo. Es una construcción que no es de un día al otro, ¿no? No es que cada uno, ¿no? Pero sí tiene una cierta estabilidad, obviamente, y esa es la magia del concepto. Pero la filosofía se caracteriza por eso. Entonces, cuando yo lea a Santo Tomás, él desarrolló su concepto de libertad. Y cuando yo lo leo a Aristóteles, él desarrolló su concepto de libertad. Y si yo leo a pensadores ecuatorianos que traten el tema de la libertad, voy a entender ese concepto de la libertad, que ellos lo reconstruyeron. Entonces, digamos, tendríamos dos respuestas. La una, que sería la filosofía per se, no sostiene ningún concepto tal como es, siempre se recrea, esto es filosofar. Así también lo planteaban Deleuze y Guattari en un ensayo que se llama ¿Qué es la filosofía? Y creo que eso es correcto, digamos, eso es filosofar. Otra cosa es estudiar filosofía, otra cosa es filosofar. Por otro lado, la respuesta que te daría es que sí es, como tú dijiste al inicio, bastante complejo el tema de la libertad. Al no existir, porque no existe, es una construcción humana, ¿no es cierto? Al no existir, es muy, muy complejo el desarrollo de la libertad. Y ya te digo, si te quieres tú poner, por muy objetivo que te quieras poner, entonces caerías en esta idea de que todo busca su natural lugar, como decía Aristóteles, y por lo tanto la libertad consiste en aceptar eso. Pero si ya existe, ya como digamos una libertad absoluta no existiría. O como Sartre plantea, ¿qué asegura la libertad humana? Y él sí plantea una libertad absoluta, ¿no? No es una libertad así aparente, ¿no? Absoluta. Pero requiere entonces un entendimiento de la esencia humana en la nada, ¿no? Es decir, la esencia, mejor dicho, los seres humanos no tenemos esencia. Y por lo tanto, esa vacuidad, ese vacío existencial, es lo que funda la libertad, ¿no? Y ahí sí es una libertad absoluta. Y los seres humanos nos definimos por esa libertad. Alguien diría, no, pero yo no fui libre porque yo no tenía los recursos para hacerlo. Y diría, no, sí, tenía siempre la libertad. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos a nuestro alcance la muerte. Si tú no quieres hacer algo, puedes elegir morir. Y al tener esa elección siempre constante, tú tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Dice, no, es que a mí me amenazaron, me iban a matar, por eso yo era juez, y de este caso, entonces yo tuve que abstenerme porque iban a matar a mis hijos, y luego ya vino otro juez que sí les dio la razón a estas personas que estaban haciendo este tipo de amenazas, pero yo por eso me di un pie atrás, porque no fue libre y estaba en juego la vida de mis hijos. Sí, puede ser, pero en el fondo podías elegir la muerte siempre. Los seres humanos siempre podemos elegir algo que nos asegura esa libertad completa y absoluta, que es la muerte, el vacío,
¿no? Entonces, imagínate, Edison, con tantas posibilidades de explicaciones y también con alternativas muy buenas, digamos así, es difícil llegar a un acuerdo de qué entiendo por la libertad. En tal caso podemos ponernos de acuerdo en algo, y es que buscar razones para defender mi libertad y defender la libertad de los otros sería ser más libres que el no hacerlo. Es decir, mientras más libres sean los demás, mi libertad también crece y aumenta. Y eso lo podemos, digamos así, aceptar todos. Más que un concepto de libertad, ¿no es cierto? Una definición de libertad. Sí podemos ponernos de acuerdo, como dice Berlín, ¿cómo es? El filósofo judío, ya se me fue ahorita. Berlín, él, ¿no es cierto? Ser libres implica que los demás también sean libres. Por eso hay un compromiso con los demás, ¿no? Entonces, y en eso sí nos podemos poner, creo que yo de acuerdo. Muchas gracias, Fabián. Teníamos otras preguntas más que hacer, sino en honor al tiempo, vamos a dar paso a nuestro tercer momento, que más encontrar, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de libertad. Esta semana nos encontramos con Comprensión Cotidiana de Libertad. Luego nos compartió desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones acerca de libertad. Ahora le solicitamos sus sugerencias para alguien que quiera profundizar en la temática libertad. Sí, a ver, yo quería, como ya sabía que existe el programa anterior, no sabía, ¿no es cierto? No sabía, no estaba aprendiendo, pero en este programa me recordé que en esta tercera parte yo puedo sugerir cosas. Yo quiero recomendarles un libro que acaba de sacar un filósofo que vive en nuestro país ya hace muchos años y se llama Stefan Vinolo, y que ha sido invitado, según tengo entendido, al programa. Acaba de salir su libro que se llama Un siglo de libertad, Jean-Paul Sartre, de Stefan Vinolo. Obviamente tiene un capítulo muy claro de cómo Sartre entiende el tema de la libertad, solo por leerles el inicio. La libertad es en Sartre el fundamento del sujeto. Es una característica de la cual solo él goza. Fíjense, inmediatamente en este segundo capítulo, creo que del libro, segunda charla, porque son unas charlas que él había dado, que las está publicando, podemos encontrar ya en las primeras dos líneas una posición clarísima de la libertad. Nos define como sujetos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya, digamos, entonces mi recomendación así filosófica o de lectura sería esa. Una publicación ecuatoriana de un pensador que ha vivido mucho tiempo en Ecuador y que es muy grato leerle y escucharle siempre. Por otro lado, ahora sí, recomendaciones para gozar más de libertad. La libertad es como una plantita, ¿no es cierto? Cuesta sembrarla, cuidarla, pero es muy grato luego cosechar sus frutos. Uno diría, no voy a entrar a un curso de portugués porque eso me quitaría tiempo, me quitaría libertad. Ya no puedo ir las noches con mis amigos porque estaría haciendo deberes de portugués, además de todo el trabajo que tengo y perdería dinero, el dinero me quita libertad. Es decir, la mejor respuesta para no perder la libertad siempre es no. Recuerden esto, los que me están escuchando. Si no quieren perder libertad, ¿cuál es la respuesta correcta? No, ¿no? Es decir, si usted dice no siempre, pues su libertad va a ser intacta. Sin embargo, existen proposiciones o propuestas o situaciones en la vida en que decir sí sirve como esa semillita para la libertad. En el ejemplo del portugués, es verdad que yo pierdo libertad de tiempo, de dinero y algunas libertades más. Ya no me puedo ir el fin de semana tal vez a un viaje porque estoy estudiando portugués, pero de aquí a unos 2 o 3 años, tu libertad se va a incrementar. ¿Por qué? Porque ya luego de que sepas portugués, vas a poder tener la posibilidad, perdón, tanta redundancia, vas a lograr, por ejemplo, tener una beca para ir a estudiar a Portugal, vas a poder ir a Brasil, vas a poder ganar, vas a poder leer libros. Es decir, tu libertad, que era una libertad, por poner un margen, digamos así, pequeña o mediana,
luego de ese esfuerzo de haber invertido tu libertad, se multiplica y te abre espacios para que tú tengas más posibilidades de libertad. Entonces, mi recomendación es sembrar libertad. Sembrar libertad. ¿Qué quiere decir eso? Sacrificar la actual para tener una libertad mayor en el futuro. Alguien diría, nos decía el profesor Gastaldi en nuestras clases en la Universidad Católica, decía, la libertad tiene dos componentes, libertad de y libertad para. Nunca hay que olvidarse de eso, decía él, ¿no? Y yo creo que es verdad. La libertad, y decía también, nos decía en clases, nos decía, es como un taxi. Si el taxi pasara siempre libre, no sería un negocio para el taxista. Si es libre es para perder la libertad, ¿no es cierto? Porque es libre para poder perderla y así ganar dinero. Igual nosotros, si somos libres para perderla y ganar más libertad en el futuro. Pero para eso se necesita sabiduría. Entonces, esa sabiduría, digamos, de saber cuándo un acto que voy a hacer, un momento que me voy a dar, incluso para el descanso, voy a dedicar esta tarde a descansar. Eso me puede dar libertad para el siguiente día, para estar descansado y trabajar bien. Entonces, siempre en la libertad del soy libre de y soy libre para. Entonces, cuando yo voy a casar y me dicen, usted acepta a su compañero o compañera no sé, en una relación permanente, no sé, de ayuda mutua, en la enfermedad y en el dolor, ¿no es cierto? Y uno dice, sí, acepto. En el momento que uno dice, sí, perdió la libertad, es decir, uno tiene la libertad y solo la usa para perderla. Uno no puede sentir la libertad, sino solo cuando la pierde. Entonces, cuando dices, sí, acepto, la perdiste. Y en el momento que la perdiste, en realidad estás ganando, digamos, estás sembrando libertad, porque gracias a ese matrimonio, a esa relación, vas a tener muchas posibilidades de libertad en pareja, que no las vas a tener si no lo haces así. Es decir, esa pérdida de libertad se vuelve una semilla para en el futuro tener mayor libertad. Ahora, puede ser que ese sí te traiga no eso que estamos diciendo, porque tus actos, digamos así, o las circunstancias se dieron de tal manera que ese sí luego te lleve a limitarte la libertad. No debemos olvidarnos, y esta sería mi última recomendación, no debemos olvidarnos que podemos estar siempre condicionados, pero nunca determinados. Por lo tanto, si hay una decisión que hice o tomé, y eso me está mermando mi libertad, y en lugar de que en el futuro vaya a tener más libertad, yo ya avisoro que voy a perderla, incluso como la vida. Fíjense en esa relación de esta chica, María Belén creo que se llama, en una relación que perdió su vida, ¿no es cierto? Si yo avisoro que la situación me está limitando mi libertad, yo debo parar, debo tener esa voluntad, esa fuerza, esa energía de volver a decidir, y nada está determinado para el ser humano. Nos estamos recreando y por lo tanto parar eso y tomar mejores decisiones o cambiarlas o estar preparado para tener la energía suficiente como para poder elegir esas semillas de libertad a las cuales sí quiero, por las que yo sí quiero perder la libertad, ¿no? No sé si fui claro, pero esas pudieran ser unas recomendaciones mías, querido Edison, Miguel y Tito. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fabián Mejía, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.